De la mañana, 30 minutos, continuamos con el informativo de ANP Radio en vivo y en directo a la edición del día de hoy, viernes 11 de octubre 2024. Continuamos con el desarrollo de información. Vamos ahora a conversar en instantes con el doctor Raúl Canelo, quien es decano del Colegio de Abogados de Lima, CAL, sobre la situación política que vive el país y esta demanda de los protestantes del sector transportista de la derogación de la ley 32108 y otras peticiones referidas al tema de la alta incidencia criminal de extorsión y asesinatos en la capital y en otras partes del país. Doctor Raúl Canelo, buenos días, bienvenido a ANP Radio. Muy buenos días, un saludo Carlos, gracias por la invitación de ANP Radio. Muchas gracias. Una primera impresión, doctor, referente a lo que viene aconteciendo en el país. Se cumple hoy el segundo día de paralización que convocan los transportistas, donde también se han plegado otros sectores trabajadores como gamarra, bodegueros, entre otros importantes colectivos. Bien, esto fue anunciado desde algunos gremios empresariales primero, hace unos meses. Nosotros como Colegio de Abogados también anunciamos de que era inconveniente esta ley, que esta ley lo que estaba haciendo era favorecer la proliferación de bandas de extorsionadores y grupos delictivos a la larga, que se iban a beneficiar básicamente algunos procesados por corrupción, que de hecho eso ha sucedido, el caso de algunos políticos, el señor Cerrón, los cuellos blancos, algún abogado de arbitrajes de Odebrecht, ese tipo de personajes se iban a beneficiar de esta ley, lo dijimos. Pero también se iban a beneficiar, en su momento se señaló, los criminales que están vinculados al sicariato, secuestro y extorsión, por cuanto son verdaderas organizaciones criminales. Pero al levantar el estándar de lo que significa una organización criminal, estos señores salían y solamente podían ser tratados como unas simples bandas, por lo cual las penas podían ser menores. Entonces, advertimos técnicamente esa situación. Luego vino un paro hace unos días y nos sorprendió porque esto implicaba que si para el transporte, en realidad puede parar el país. Y dijimos, oiga, hagan algo. Esto, además, la ola de extorsiones y sicariato que se está dando contra los transportistas ya empezaba a incrementarse, creo yo, de algún modo vinculada a esta ley. Correcto. Ahora, Y lo otro que quiero comentar uh-huh. muy puntualmente es que normalmente la población sale a cuestionar abusos de las autoridades, incremento del costo de vida, por más salarios. Y es la primera vez que sale a pedir la derogatoria de una ley. Fíjese, Carlos, nunca he visto este caso. Y el gobierno, el Congreso, el Ejecutivo, no están leyendo lo que está pasando en la sociedad. No están entendiendo lo que dicen los empresarios, lo que dicen los gremios profesionales, lo que dicen los propios trabajadores y la ciudadanía toda que es víctima. No lo están leyendo. Parecería que están en otro Uh-huh. país y no Uh-huh. corresponde, Carlos. Correcto. Y más aún llama la atención porque estas, digamos, estos tratamientos, estas leyes que han aprobado, la 32108, por ejemplo, tienen una finalidad, una intención, pero no se ajusta a lo que realmente quiere la población, que es ponerle fin a esta alta ola de criminalidad. Digamos, en todo caso, ¿cuál debería ser las iniciativas que debe tener el Congreso? Muy aparte de la derogatoria de esta ley 32108, como ustedes lo mencionan también en su pronunciamiento, que lo publicaron el 9 de octubre del 2024, hace 2 días lo publicaron ustedes en las redes sociales su comunicado. ¿Qué es lo que debería hacer más el Congreso de la República? Digamos, está de espaldas a la población, a los intereses, como usted también lo ha mencionado, doctor Raúl Canelo, pero ¿cuál tendría que ser el punto de quiebre, esa diferencia, en este caso, en todo caso, el Congreso de la República? Bien, a ver,
el problema no se soluciona con leyes. La delincuencia por la ley misma no ayuda en nada. La ley tiene que existir, pero hay otros Ujú. elementos que importan a la ley. Y hemos hecho por lo menos 4 pronunciamientos sobre este tema. Y si queremos luchar realmente contra la delincuencia, tenemos que eliminar aquellos pretextos, como por ejemplo decir, no, pero que la fiscalía los suelta, o la fiscalía solo se preocupa de algunos casos muy políticos, a ellos los persigue, que los coloca como organización criminal, al chofer del señor Kuczynski, por ejemplo. Sí, pues, eso está mal. Está mal la labor de la fiscalía en ese punto, pero también hay que tener en cuenta que la fiscalía está de pronto atrapada también en una manera de leyes, como por ejemplo, si la tentativa del sicariato, el secuestro es menor de 25 años, no hay detención, porque además ni siquiera hay en Ujú. estos momentos centros penitenciarios para que puedan acoger a la cantidad de procesados, presuntos delincuentes o ya condenados de modo adecuado. Ujú. Entonces, el problema no está en la ley. Derogar esta ley tampoco solucionó el problema, porque los que ya se beneficiaron de esta Ujú. ley, así se derogue, ya están beneficiados. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, un trabajo serio de inteligencia. Esto se ha hecho ya en la época del presidente Fujimori, se hizo un trabajo muy serio de inteligencia para derrotar a la violencia que vive el país. 2, recursos, pero sin recursos no podemos avanzar, recursos a la fiscalía, recursos a la policía. 3, el sistema penitenciario tiene que reformarse. No hay cárceles, o construir una cárcel demora demasiado. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja en estos casos? Como en otros países, que se concesionen cárceles, que determinados delitos primarios, por ejemplo, puedan ser enviados a determinadas cárceles administradas por el sector privado, donde ahí ellos tengan que cubrir sus costos. Entonces, eso tiene más sentido. Si es que el gobierno, el Ministerio de Economía, no dan los recursos, no podemos seguir avanzando. Correcto. Bien. Es el tema de la justicia en el Ujú. Perú, la lucha contra la delincuencia, no es una prioridad Ujú. del Estado. El Estado ha abandonado el tema judicial a la suerte de los ciudadanos. El Así Poder es. Judicial está conmovido también con la corrupción, la Fiscalía, la propia policía. Entonces, tenemos que hacer una reforma Ujú. integral del sistema judicial. Este engranaje que empieza con la policía, pasa por el fiscal, el Bien. Ujú. juez y termina en el INPE, todo eso es administración de justicia. Tenemos Correcto. que mejorarlo, reformarlo. Proyectos hay, mecanismos hay. Lo que falta es la voluntad política. Ujú. ¿Y cuál es la voluntad política que vemos hoy? Que hay 90 congresistas procesados, investigados, Ujú. que quieren salvar su pellejo y hacen este tipo de leyes para Así es. beneficiarse y no se dan Ujú. cuenta que perjudican a los millones de ciudadanos, paran la economía y los más perjudicados directamente han sido los propios pequeños empresarios, medianos empresarios, transportistas, Así es. comerciantes, dueños de panaderías, de restaurantes. Entonces, Ujú. no están legislando en función de la necesidad de la ciudadanía, sino de sus propios intereses. Doctor, Y eso lo correcto. ha percibido la población Así y es. por eso los 2 paros que se han realizado y por eso hoy Ujú. mismo también estamos en una situación de Ok. paro. Doctor Raúl Canelo, respecto a la situación, claro, como usted menciona, no hay una decisión real, auténtica o una decisión política para mejorar la situación. Esta ley 332-108, recién el día de hoy, probablemente lo aborden el día de hoy, como lo mencionó el presidente del Parlamento, Eduardo Salguana, en una decisión extraordinaria en esta sesión a partir de las 2 de la tarde. No sabemos si va a estar en agenda o estará en el primer lugar como primer ítem a abordar el día de hoy. Lo que quería era comentar referente al tema, lo que ha dicho la presidenta Boluarte en esta situación de terrorismo de imagen, que usted también lo han mencionado en su pronunciamiento último, esta situación. ¿Esto ayuda a mejorar en todo caso la imagen del gobierno? ¿Esto distancia o en todo caso acorta
esta brecha que hay entre el gobierno y la población. ¿Por qué esta actuación nuevamente, esta versión de la señora Boluarte? Bien, no solamente es lo que dice la señora Boluarte, sino además hay todo un proyecto que venía del Congreso, que también nosotros hace un par de meses lo fuimos cuestionando cuando se quiso introducir el concepto de terrorismo urbano. Eh, yo consulté con especialistas nacionales y extranjeros, una doctora Laura Zúñiga, profesora de Salamanca en materia penal desde una perspectiva europea, amiga, y la llamé por teléfono y le dije cuál es la fórmula que utilizan en otros países, sobre todo Europa, y me dice en Ujú, Italia, a la extorsión le ponen otro nombre, le llaman el delito de piso, pero más que eso no hay. El tema de terrorismo alude a un tema ideológico. Esto es un tema de delincuencia común, grave, que hay que atender de otro modo. Y entonces hablar de terrorismo urbano, terrorismo de baja intensidad, criminalidad sistemática o criminalidad masiva, son cuentos. Esto es ujú, extorsión, sicariato, esto es crímenes que ya tienen penas altas de por sí, penas de cadena perpetua, incluso cuando hay secuestro, etc. Eh, ujú. lo que hacen es, yo diría, una cortina de humo, que queremos una ley de terrorismo urbano. A ver, llamémosle pues terrorismo urbano. ¿Qué va a pasar? Primero, que el delincuente sabe que eso no es posible, imaginemos que le apliquen la ley y luego planteará pues una acción ante los tribunales internacionales Ujú. y cualquier tribunal internacional va a decir, señores, esto de terrorismo urbano no es coincidente, no corresponde, ese juicio es nulo. Ujú. Entonces, esto va a ser por gusto, lo estamos advirtiendo, lo hemos dicho. Pero además ya existen las penas, entonces nos están engañando. ¿Para qué generar una nueva figura cambiándole de nombre absurdamente y que con eso supuestamente terminará el problema, cuando en realidad sí existen las sanciones y drásticas? Cadena perpetua existe ya para estos casos. Entonces no tiene sentido. Y ahora la Correcto, presidenta, así es. respondiéndole, Carlos, viene y habla del terrorismo de imagen. O sea, ahora todo es terrorismo. Bueno, terrorismo de imagen es que de pronto usted y yo en estos momentos cuestionamos al gobierno y podrían decir desde el Ejecutivo que hemos hecho un acto de terrorismo de imagen, que hemos afectado la imagen del gobierno, del Ejecutivo, y nos pueden procesar por terroristas. Pero eso es absurdo. Si antes que eso está la libertad de expresión, que es un derecho constitucional. Entonces, no entiendo por qué están legislando de un modo tan arbitrario, tan inconsecuente, tan violatorio de los derechos fundamentales, y en este caso, por ejemplo, la libertad de prensa. O sea, la presidenta no quiere que la critiquen. Tendríamos que todos decir, está muy bien lo que hace, cuando está muy mal lo que está haciendo. Ahora, doctor Candelo, ¿podemos considerar, o qué opina usted referente a este tema? ¿Se puede considerar que estamos ya en una situación de un país, un estado fallido ante la inacción de la policía? En todo caso, ya no puede más ante la ola imparable de criminalidad que hay aquí en la capital y en el país. ¿Podemos decir que estamos en un ya estado fallido? Bueno, estamos seriamente avanzando hacia eso, hacia ver lo que está pasando en países vecinos como Ecuador. Creo que estamos a tiempo todavía de paralizar esta situación. Hoy día han sido transportistas, comerciantes los que han salido a las calles. He visto que también universitarios, pero los pronunciamientos que han habido han Ujú. sido también de grupos empresariales importantes, la Sociedad de Industrias, la Cámara de Comercio, Capeco, ADEX, porque todos nos vemos afectados, nosotros también Correcto, como así es. colegio de abogados, los profesionales, porque nadie está libre de que mañana nos maten pues en un vehículo y tal. Entonces, eso es llegar a un estado fallido Así es. y Ujú. estamos caminando a ello. Lo que pido es la reflexión a las autoridades, a los ministros, a la presidenta y también al Congreso,
porque el Congreso es el que está haciendo las leyes. Ayer escuchaba a la congresista Chirinos en Ecuador justamente, una nota en la cual ella decía que ellos están manejando el país, que prácticamente la presidenta está porque ellos lo han decidido en el Congreso y en cualquier momento la pueden sacar. Eh, Esto, Carlos, es grave, porque si eso fuera así, que es la percepción que tenemos, y lo está diciendo expresamente la congresista, el problema, ¿sabe cuál sería? Que ya no habría división de poderes. Y el Estado de Derecho se construye a partir de la división de poderes porque hay un ejecutivo, porque hay un legislativo y un poder judicial. Si eso no existe en este país, entonces ya no hay Estado de Derecho, no hay democracia, no hay república. Lo que habría sería una suerte de un grupo organizado políticamente o criminalmente o como quieran que estaría gobernando el país. Correcto. Y lo que ya me preocupa es que lo digan abiertamente y descaradamente, como es ese discurso que acabo de escuchar de esta congresista dicho en Ecuador. ¿Cuáles serían las opciones de salida a esta grave situación política social que vivimos en el país? Hay importantes entes, el Colegio de Abogados, todos los colegios profesionales del país, los gremios de trabajadores, transportistas, los grandes colectivos que hay en el país tendrían que unirse, por ejemplo, o cuál sería la salida para poder hacerle frente a este gobierno y al Congreso para que se den cuenta de lo que realmente están haciendo y cuál es la dirección que tienen que tomar. ¿Cuál sería, ya, creo que optamos por otra medida, otra salida ante esta grave situación que estamos viviendo en el país? Mire, Carlos, a propósito de la ley que querían modificar el sistema de nombramiento de jueces, donde ya tenían los votos, pero no había discusión. El Congreso no discute, vota simplemente, lo tienen ya costinado. Nosotros advertimos de que eso era una irregularidad y convocamos a grandes especialistas de diversas tiendas y pensamientos para explicar que eso no es correcto y coincidimos en que no era correcto y se paró, felizmente. En otras palabras, el colegio de abogados debate, pero en el Congreso solo se vota, ya no hay debate. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que ahora este debate lo vamos a trasladar al colegio. Hemos convocado el miércoles en la mañana un desayuno de trabajo con gremios empresariales, gremios sindicales y gremios profesionales e incluso algún alcalde para juntos, desde nuestra perspectiva, hacer planteamientos serios y trabajar un proyecto de reforma a toda esta situación. Y recordemos, no basta la ley. Aquí hay que hacer prevención, hay que hacer inteligencia, hay que gastar. El Estado tiene que gastar en esto, en la lucha contra la delincuencia, capacitar a la policía, darle los uniformes, el equipamiento respectivo. Y por último, lo más importante, ¿qué cárceles tenemos? ¿Qué sistema de administración de justicia queremos? ¿El Estado realmente está preocupado por la administración de justicia? Yo le hago una reflexión simplemente. Correcto. El Estado tiene tres misiones importantes: educación, salud, justicia. Okay. Hablemos de educación. ¿Dónde están los mejores colegios, públicos o privados? ¿Le importa los colegios públicos al Estado? La salud, los hospitales y las clínicas. Los hospitales no tienen ni siquiera utensilios, herramientas, instrumentos para curar. La gente tiene que optar por la clínica. El Estado se olvida de la salud. Justicia. Las grandes empresas se van al arbitraje. Les cuesta más. Pero si se quedan en el sistema judicial, el sistema judicial es para los pobres. Correcto. Bien, doctor El Raúl sistema Canelo. judicial aquí es paupérrimo, no tiene recursos, está intervenido, está corrupto. Entonces necesitamos hacer pues una reforma integral. Para que este país, como usted dice, sea viable, necesitamos que sea institucionalizado.
respetar el Estado de Derecho implica la división de poderes, el Ejecutivo en su sitio, el Legislativo en su sitio y el Poder Judicial con su independencia. ¿Estamos ante eso? Si no estamos ante eso, esto no es un Estado. Correcto, así es importante resaltar ello, ¿no? La separación de poderes, la independencia, el respeto a los poderes que hay aquí en el país. La última consulta, pregunta, doctor Raúl Canelo, como decano del Colegio de Abogados de Lima, estas protestas, esta situación, lo ha hecho los transportistas han hecho tambalear al gobierno. ¿Esto significaría un poco el inicio del fin de este gobierno? ¿Se estaría en todo caso obligando a que ya la señora Boluarte no siga más en el gobierno, al igual que el Congreso? ¿Qué podría pasar? Porque la situación, digamos, se sigue enervando más aquí en el país. Bien, si no hay una decisión hoy día, un mensaje serio a la sociedad, si no se deroga esa ley, si insiste con estas leyes de cortina de humo, que la gente ya se dio cuenta, si esto continúa, sí, yo auguro que el tema, solo por el hecho del transporte y del comercio, podría hacer caer a este gobierno próximamente. Entonces, tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen que centrarse, ubicarse Ujú. y darse cuenta que hay un reclamo social y que seriamente, desde el punto de vista técnico, jurídico, deben resolver este tema, pero luego no solamente eso, porque la ley por sí sola no es una herramienta idónea, fundamental para el delito. Muy Y bien. aquí se requiere inversión. Y mientras el Estado no invierta en la defensa de la ciudadanía de estos grupos delincuenciales, de nada estamos hablando. Este gobierno Correcto. puede caer por estas circunstancias. Doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, muchas gracias por su tiempo con la emisión del informativo de ANP Radio en estos minutos. Muchas gracias por su participación. A usted, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. 10 de la mañana, 51 minutos, el hora de territorio nacional. Estuvo con nosotros el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Canelo, en ANP Radio. Son las 10 de la